más allá de los problemas urbanos, cada vez tenemos más expectativas en el derecho, en lo que el derecho puede hacer para resolver los conflictos sociales y para hacer que nos relacionemos con las personas. Ya no es el litigio de antes, estamos dispuestos a confrontar con sus propios argumentos el sentido de una sentencia, por supuesto. Pero los litigios no solamente o no necesariamente resuelven conflictos. Hay veces que lo que hacen es simplemente llevar el conflicto a otra dimensión. La ciudad que queremos. Un espacio en que se discuten temas sobre la ciudad que proyectamos y la ciudad que queremos. Nuestro objetivo es compartir con personalidades activas en la agenda urbana para hablar de los problemas y retos de las ciudades de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a La Ciudad que Queremos. Mi nombre es Lidia González y saludo en la mesa a Miguel Chechitz. ¿Qué tal? Hola Lidia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Contenta de tener a nuestro invitado de hoy, Camilo Saavedra. Muchas gracias. Doctor, amigo, colega, compañero de cubículo, compañero de mentor académico, coautor de un libro del que ya nos contarás y especialista en un montón de temas. Así que hoy espero que nos compartas algo de tu expertise, sobre todo en materia urbana. ¿Cómo estás, Camilo? Pues bien, aquí un poco nervioso de estar con ustedes y hablando de estos temas tan padres. Venía en el tráfico y decía, bueno, por fin voy a poder hablar de cosas urbanas. Eso, muy bien. Pues sí, justo, bueno, empezar con estas transformaciones de las ciudades que a todos nos toca ver y cómo la transformación de nuestros espacios, dícese de pronto plazas comerciales enormes, estadios, foros, edificios, ¿no? Cómo estas transformaciones hoy son objeto de resoluciones judiciales. Yo quisiera empezar por allí, porque es algo que pues es como muy evidente esta materialidad de transformaciones, pero que hoy diríamos se juridifica el espacio de alguna manera. Que nos comentaras, Camilo, ¿qué hacen hoy los jueces federales mexicanos ante estos conflictos desatados por estas transformaciones en el espacio? Y si pudieras contarnos casos que te parezcan relevantes al respecto. Pues quisiera yo, digamos, antes de entrar en materia, agradecer la invitación de estar aquí. Decía hace un momento que venía contento de poder hablar de esto y me hace muy feliz porque yo yo me voy a autoadscribir como un no abogado. Yo estudié ciencia política y llevo muchos años trabajando con abogados. Entonces para mis colegas politólogos me ven como, ay, tú ya eres como abogado, ¿no? Y para los abogados al final nunca seré un abogado. Y tendrán razón, vivo en medio de eso. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que eso explica un poco lo que voy a decir. Yo creo que más allá de los problemas urbanos, cada vez tenemos en nuestras sociedades, en México y en otros lados, más expectativas en el derecho, en lo que el derecho puede hacer para resolver los conflictos sociales y para hacer que nos relacionemos con las personas. Los derechos humanos, el derecho administrativo, en las universidades, en los condominios. Tenemos expectativas en que el derecho nos va a ayudar a resolver los problemas. Entonces, claro, pues los conflictos urbanos no se quedan al margen de eso. Es muy diferente la lógica, por supuesto, a la materia electoral, que mientras estamos grabando este podcast, pues tenemos esta tensión de que quiénes van a ser los posibles candidatos del frente y de la coalición en el gobierno, en fin. Pero en el tema de urbano en particular, yo creo que tenemos mucha actividad jurídica y mucha actividad de los jueces. ¿Por qué digo esto? Porque los jueces no están al margen de estas expectativas que tenemos en el derecho. Y las expectativas que tenemos en el derecho se han traducido en cada vez más normas, ¿no? Piensen, por ejemplo, la regulación urbana que existe actualmente no existía hace 50 años. La regulación urbana que tenemos ahorita no existía en el momento que tembló en 1985 y entre otras cosas, esa regulación urbana nos hizo que el sismo del 2007, por ejemplo, no tuviera tantos impactos. Pero específicamente en ordenamiento territorial, así, tenemos ciertas peculiaridades en la Ciudad de México que hacen, creo yo, que abren la válvula a muchas formas de litigios. ¿A qué me refiero? Pues tenemos litigios, por ejemplo, hasta arriba, ¿no? Déjenme decirlo de esta manera, donde en un contexto de fragmentación política, pues una autoridad de cierto nivel y de cierto color político se queja de lo que hace otra autoridad. En la Ciudad de México, el tema de los usos de suelo, pues es una cuestión que domina, digamos,
en lo general la Asamblea Legislativa. Y esto parece bastante anómalo si lo comparamos con otros lugares. Pero al ser esto de esta naturaleza, pues ¿qué es lo que ocurre? Que hay autoridades que dicen, oye, pues como ha ocurrido aquí en la delegación, ahora Alcaldía Miguel Hidalgo, donde estamos grabando, pues en su momento hubo una jefa delegacional que decía, oye, a mí no me están dejando hacer esto, me voy a quejar. O en su momento, por ejemplo, la norma 29, para decirlo de esa manera. La norma 29 fue una iniciativa que se hizo durante el gobierno de Marcelo Ebrard para promover o proteger las tiendas, los comercios de barrio. Y era pues un poco lo que trataba de hacer era limitar la apertura de grandes, digamos, tiendas, supermercados, etcétera, en los Oxxos, en los barrios, y se restringía a través de los usos de suelo eso, ¿no? Pues esto llegó nada menos y nada más que hasta la Suprema Corte por la vía de la acción de inconstitucionalidad. La Corte lo que acabó diciendo fue sí procede porque sí es una norma general, porque era una norma que se sumaba, digamos, no entramos en tecnicismos, pero sí es una norma general, sí se puede procesar por la acción de inconstitucionalidad. Y la Corte dijo, ante unos litigios que si no recuerdo mal promovió la Procuraduría General de la República entonces, y la Comisión Federal de Competencia fue una entidad a la que le consultaron. La Corte dijo, no, esta norma que trata de proteger este tipo de comercio vulnera la libre concurrencia económica, digamos, el libre mercado. Podemos criticarlo, yo en el libro que mencionabas lo he criticado, pero esto solo es un ejemplo de cómo llegan hasta arriba. Ahora tenemos otros casos, voy a decir otro caso que creo que tiene que ver con donde estamos ubicados ya para no tomar mucho tiempo. Tenemos aquí uno de los lugares para comer más célebres en la Ciudad de México. Se llama Pujol. No está muy lejos de donde estamos aquí. Polanco. Ahí mero. Una de las zonas, digamos, que tiene más infraestructura, más equipamiento y, por supuesto, una de las zonas de más alta plusvalía. Bueno, pues el restaurante Pujol se cambió de sede hace no muchos años a una calle donde parece que no había el predio donde se ubicó no tenía el uso de suelo. Y en aquel momento parece que hubo un tema de derechos adquiridos porque ha habido un predio, en fin, y había que justificar que no se hubiera interrumpido estos derechos para justificar los adquiridos. Pero claro, las personas que viven en esa calle pues no querían que abrieran el Pujol y son personas que tienen, digamos, acceso a recursos que no tenemos todas las personas. Esos recursos se traducen en la posibilidad de contratar un buen abogado y en aquel momento promovieron distintos tipos de litigios. Uno de ellos fue un juicio de amparo. La verdad es que no seguí en qué concluyó, pero ahí les dejo dos casos que nos queda geográficamente cerca de donde estamos. No, claro, muchísimas gracias. Y justo esta expectativa que comentas de cómo cada vez se hace mayor referencia al derecho de las instituciones en las disputas sociales en relación con el espacio, que tiene que ver con la afectación a nuestra calidad de vida o a lo que esperamos del espacio. ¿Cómo retratarías tú este fenómeno de activismo ciudadano que a su vez activismo judicial? ¿Cómo es la escena hoy día en una ciudad como es la Ciudad de México, que igual se replica en otras ciudades también? Pues mira, yo diría, y esa es una pregunta súper interesante y compleja de responder. Espero que sea interesante también la respuesta para quienes nos escuchan. Para decirlo muy simplemente, todas las personas pues tenemos una serie de intereses que buscamos defender de diferentes maneras, ¿no? Y los temas urbanos son, pues, en nuestro entorno más inmediato, sobre todo para quienes vivimos en ciudades. Las personas que no tienen dónde estacionarse en algunas colonias buscaron poner parquímetro, otras lo que quieren es agua, otras lo que quieren es básicamente resolver no un problema incluso en la calle, sino dentro de sus condominios, en fin. Tenemos distintas formas de poder promover nuestros intereses, ¿no? Una de esas formas para promover tus intereses es recurrir a los jueces, pero no es la única. Y esta a veces va por esas vías y otra se complementa con otras, ¿no? Yo creo que pasamos en México, y esto ha tenido que ver no solo con lo urbano, sino con una transformación vinculada a la juridificación, pero también a otros procesos, donde pues solíamos procesar nuestros conflictos por otras vías y otros canales de representación, ¿no? Otros referees. Exacto, teníamos a las organizaciones populares, por ejemplo, decíamos, oye, yo quiero que me solucionen esto, quiero que me ayudes a evitar esto, en fin. Y ahora, en los últimos, diría yo, 30, 40 años, a este repertorio, para decirlo más técnicamente, de formas de movilización, se ha incorporado lo legal. Entonces,
personas que antes no tenían en su referente, por ejemplo, el amparo, pensemos en 1985, o los jueces en general, pues ahí básicamente hubo muchos juicios de amparo de los propietarios, ¿no? Pero no había muchos juicios de amparo de personas damnificadas que dijeran, oye, garantízame mi derecho a la vivienda. Wow. Claro. Entonces, hoy en día eso distinto. Y esta lógica distinta tenemos un activismo ciudadano que yo creo que se ha transformado, conforme se ha transformado la ciudad, sus conflictos. La escasez de agua tiene su dimensión, el tema del crecimiento urbano tiene su dimensión, el transporte tiene su dimensión, la movilidad que como decíamos ahora. Y el tema del ordenamiento territorial también tiene sus vías, ¿no? Entonces, lo que creo yo es que los ciudadanos cada vez pensamos más en, oye, ¿y por qué no buscamos una vía legal para complementar o procesar esto que quiero, ¿no? Y ahí tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos los ciudadanos que no queremos que pase algo, las personas del Puyol que no quieren que se abra el Puyol al lado de sus casas, y las personas que quieren que ocurra algo, ¿no? Por ejemplo, que, oye, yo lo que quiero es que haya agua aquí, ¿no? Tenemos litigios de eso. Tenemos litigios, por ejemplo, en Tláhuac, donde hay personas que dicen, oye, abrieron aquí tal cosa o hay tal proyecto, y nosotros somos una comunidad indígena y lo que queremos es derecho, que se nos cumple el derecho previo a la consulta. Hay experiencias de casos así. Y ahora, diría yo, esto, ¿cómo se lo comen los jueces, ¿no? ¿Con qué se comen todas estas cosas que llegan a los jueces? Y diría yo que hablar de los jueces es hablar, pues, de algo que no es monolítico. O sea, los jueces son una cosa así como a veces escuchamos que nuestro presidente habla en las mañanas y como si no hubiera diferencias, ¿no? Mientras grabamos este podcast para que nos escuchen, se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación y una reducción importante del Poder Judicial. Entonces, por eso hice esta alusión. A los jueces les llegan estos asuntos y los jueces tienen básicamente unas herramientas, unos anteojos jurídicos, ¿no? Y esos anteojos jurídicos están cruzados por lo que ha ocurrido históricamente en México, en el Poder Judicial, de una carga de trabajo muy importante. Los jueces a veces, no siempre tienen, los jueces, sus colaboradoras, sus colaboradores, las jueces, perdónenme que no mencioné a las juezas. Pues a veces que nosotros pensamos, oye, esta decisión es una porquería, ¿qué intereses están detrás ahí? Puede ser que sí, pero puede ser en realidad que también había una carga de trabajo gigantesca y que esos asuntos se trataban de, vamos a sacarlos lo más pronto posible. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, creo yo, no pocas veces, las personas que están detrás y las que reciben este tipo de asuntos, que los tienen que resolver en sus escritorios, en sus computadoras, no siempre están lo suficientemente preparadas, no solo en cuanto a tiempo, que ya mencioné, sino en cuanto a conocimiento de las implicaciones de lo que están resolviendo. No me refiero a conocimiento jurídico, ellos son expertos y expertas en revisar las leyes, en ver si, digamos, hoy en día inclusive, de ver si distintas cuestiones que te puedan alegar debido proceso incumple cosas no solo de nuestro ordenamiento jurídico, sino incluso del sistema interamericano, digamos. Pero las implicaciones necesariamente de esto, cómo va a afectar a la ciudad en su conjunto, creo que no siempre tienen las herramientas para verlas. ¿Y esto por qué? Pues porque no son urbanistas, ¿no? No son urbanistas ni son, digamos, tienen otra especialidad. Digamos, no, yo estoy diciendo, tampoco necesariamente la sabría yo. Pero lo que creo es que hay un problema, digamos, de formación donde, permítanme explicarlo con esta imagen, regularmente y tradicionalmente las personas que laboran en los tribunales, pues deciden en función de unos papeles que tienen en la mesa, ¿no? Una demanda, unas normas, la jurisprudencia, en fin. Y hay veces que no alcanza esos papeles para poder resolver, digamos, esos conflictos, que hace falta otro tipo de conocimiento. Y por eso tenemos distintas alternativas, ¿no? ¿Cómo las llegamos de mejor información? O cómo los formamos, los capacitamos para que tomen otro tipo de decisiones. Ahí justo era lo que yo quería llegar, Camilo, porque, a ver, efectivamente, tú empezaste presentándote diciendo que no eras abogado. No obstante, me parece que eres de las personas que más estudio tiene de las tesis y de las jurisprudencias en el sistema judicial. Has hecho una labor
ardua, has publicado mucho al respecto, es muy enriquecedor. Yo soy abogado y yo te puedo decir que yo he leído todos tus artículos y son fantásticos ver todos los estudios que has hecho. Evidentemente lo que estás mencionando es muy cierto, ¿no? Hay un poder judicial que no está del todo especializado. Y eso lo puedes ver en otras áreas donde sí están. Tenemos propiedad intelectual, tenemos otro tipo de materias donde sí existen salas especializadas y jueces especializados. La pregunta es, ¿qué está pasando entonces? Tenemos un poder judicial que realmente no le interesa mucho meterse a la sustancia en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y solamente se quiere ir por procedimiento. Tenemos una deficiencia de parte de los colegios o de las propias autoridades para capacitar a estos jueces. ¿Es el huevo, la gallina? ¿Es un poco los dos? ¿Qué opinas? Porque el problema me queda claro, pero no sé por dónde podamos empezar a encontrar una solución. A ver, yo diría, a ver si me iría un poquito haciéndome unos pasitos para atrás. Diría, ¿por qué tenemos esto? Yo creo que si nosotros observamos un poco la discusión en materia urbanística en el espacio público en los últimos 40 años, yo creo que, y aquí Lidia me corregirá, tú también me podrás corregir, pero creo que lo urbano de alguna manera fue poco a poco eclipsado por lo ambiental, ¿no? Totalmente. Totalmente. Lo dijo, perdón que te interrumpa, pero lo dijo Gabriela Quiroga, presidenta del Colegio de Urbanistas, Ajá. y lo dijo el doctor Azuela en el programa que también grabamos con él. Ah, bueno, pues entonces esa intuición creo que Totalmente no cierta. es bastante Sí. clara. Entonces lo que creo es que al momento en el que la discusión del urbano en el espacio público, no necesariamente en los conflictos ahí, no quiere decir que esos conflictos no tengan unas características urbanas, sino que cuando se traducen, digamos, o se reflejan en ciertas cuestiones, como son las leyes, los reglamentos, etcétera, pues parece que lo ambiental se come a lo urbano. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros vemos, digamos, distintos contextos judiciales, pues ha habido promoción para que los jueces se especialicen en temas ambientales. Incluso ha habido en algún momento esta idea de hay que hacer tribunales ambientales. No digo que sea una idea generalizada del Poder Judicial, pero en fin. Y no he escuchado, por lo menos yo, algo equivalente en el tema urbano, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un tema de movilización de las personas a las que nos interesa el tema, digamos, urbanístico, de poder traducir esto en una forma de que en el espacio público se discuta sobre lo urbanístico como una dimensión y un problema en sí mismo. Ahora, al no haber esto, yo creo que además tenemos digamos, unas necesidades en el país que han eclipsado a lo urbano. Tenemos 15, 16 años en una crisis de violencia gigantesca y ha habido distintas respuestas, distintas apuestas en México. Y claro, si le preguntamos a la gente, oye, ¿qué prefieres? Pues construir un sistema de seguridad y un sistema penal mejor que evite que la gente se mate o que permita procesar a estos, ya perdí la cuenta, 250,000, 300,000 homicidios de los últimos 15 años, parece que eso eclipsa. Entonces, si nosotros vemos cómo eso se traduce en capacidades de los poderes judiciales, pues tenemos una explicación de por qué los poderes judiciales han puesto tantos huevos en la canasta, por ejemplo, de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Sin mencionar lo que acabas de decir, que aparte ahorita el Ejecutivo le quiere reducir el presupuesto al Poder Judicial. Entonces, o sea, todavía, a pesar de eso, todavía les quitan recursos. Exacto. Déjame pensar en 15 años, los últimos 15 años. Tenemos hace 15 años la reforma al sistema de justicia penal del 2008. Entonces, el dilema para la justicia en el país era ese. ¿Cómo le hacemos para pasar de la oralidad a esto? Y entonces tenía varias dimensiones. Una era una dimensión, digamos, de infraestructura. Hay que hacer salas de juicio oral, tener la posibilidad de grabar las salas, etcétera. Y la otra era capacitar a las personas que trabajan en eso, ¿no? E incluso a los operadores jurídicos fuera. Y digamos, sobre esa primera capa se subió otra capa, que es la capa de la reforma de derechos humanos. Claro. Entonces, gran parte de los esfuerzos de los poderes judiciales han ido a capacitar a las operadoras y operadores jurídicos en eso.
Y eso, si tú te fijas, estamos en la reforma del sistema laboral, en fin. Entonces, ¿dónde queda esto? Pues esto queda en un tema de que no es tan prioritario. No es tan prioritario dada la apuesta que tenemos con otras reformas. Pero luego, lo que vemos, por ejemplo, es que a los jueces les llegan casos como, no sé, estoy pensando en otros, ¿no? Más recientes. Cuestiones relacionadas con la construcción de Mítica o en la UNAM en algún momento. Yo no sé, no me acuerdo el desenlace. Yo trabajo en la UNAM, por cierto. La UNAM en algún momento promovió un juicio amparo, si no recuerdo mal, contra la construcción de una torre ahí muy cerca, ¿cómo no? Big Grand, muy cerca de la entrada principal de la UNAM, de Avenida Universidad, ¿no? Donde había en algún momento un supermercado, ¿no? Y no se construyó, eso sigue pendiente, en fin. Pero ¿por qué? Por eso diría, yo creo que entonces es un problema de oferta, es un problema de demanda, es el problema del huevo y la gallina. Yo creo que es las dos, pero creo que cómo solucionarlo, yo creo que hay que ir generando espacios, digamos, para empezar, de diálogo y de reconocimiento de este tema entre la comunidad de juristas, me refiero a las barras de abogados, etcétera, las escuelas, las universidades, o sea, tampoco en las universidades se les forma. No existe. No hay derecho optativas urbanístico. No hay optativas de derecho urbanístico en las escuelas. Exacto. Y bueno, yo en donde trabajo yo tampoco hay grandes, digamos, o sea, grandes personas, grandes masas trabajando eso. Claro. Digamos, ha sido eclipsado por otros temas. Claro. Tiene razón. Sí. Y yo diría además que eso habría que hacerlo, habría que mejorar eso. Y habría también, por otro lado, que incorporar, digamos, ya dentro del Poder Judicial, pienso en la escuela, a la hora Escuela Federal de Capacitación Judicial, lo que era el Instituto de la Judicatura Federal. Claro. Pues ahí podrían ofrecerse, digamos, algunas alternativas. Pienso yo, por ejemplo, no en una cosa de masas, ¿no? Pero pienso yo, por ejemplo, en capacitación especializada para personas que están en tribunales colegiados en materia administrativa. ¿Por qué lo digo? Yo, además, compañeras y compañeros que nos escuchan, yo también trabajé en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, a varios años, y en algún momento cuando organizábamos eventos sobre estos temas nos decían algunas personas, oye, a mí me interesa ir a escuchar a tal profe o a tal profe porque, ¿sabes qué? Yo soy secretario en un tribunal administrativo aquí en Periférico y pues nos llegó un caso, ¿no? Del caso de la arena, yo qué sé, de la arena tal, donde parece que hay derechos adquiridos y querían abrir una cosa, en fin, y no sabíamos qué hacer y nos interesa mucho esto. Anuncio, por cierto, Antonio Azuela y Lidia González tienen un diplomado que ha formado varias generaciones de especialistas mexicanos y de otros países sobre esto. Y yo creo que les voy a echar ahí un Gracias por el gol. Sí. No solo el gol, sino decirles, oigan, hay que ver qué ha pasado con ellos, ¿no? Oye, doble gol, porque yo fui primera generación de ese diplomado. Entonces, doble gol porque yo... Justamente allí nos conocimos. Y ahí nos conocimos y me parece que es algo fantástico y sí te lo tengo que aceptar. Sí, rastrear la trayectoria de quienes se han capacitado allí. Y nosotros, primera generación, no tuvimos una sola persona. No recuerdo haber tenido una persona del Poder Judicial que estuviera con nosotros. Nunca ha habido una persona del Poder Judicial. Nunca ha habido. No. Y fíjate nada más. Y ha habido difusión entre el sector. Entonces, eso valdría la pena resaltarlo. Es más, te puedo decir que en la primera generación que tuvimos, una compañera mía de primera generación hoy es una líder vecinal, que después quizá le hagamos la invitación. Justo, gracias, porque hacia allá voy. O sea, pareciera entonces que hay un desfase entre la capacitación de ciudadanía, ¿no? Bien formada, y de pronto que los operadores jurídicos. Y digo, eso es muy preocupante, pero quería, claro, hacerte mención que además de no ser abogado, pero sonar como abogado, pues es que no eres sociólogo y suenas a tal, porque nos hablas de intereses, disposiciones, expectativas de actores sociales, ¿no? Diferentes, confrontados. O sea, esto que haces, a mí me llama mucho la atención. Y si nos puedes hablar justo de esos elementos que ya has adelantado, que cocinan esta tendencia a juridificar la conflictividad urbana, que si me lo permites, de eso va el eje del libro que también te pido que nos cuentes de qué van estos capítulos en los que somos coautores y nos coordinó el
estimado doctor Antonio Azuela, igualmente invitado ya a este podcast. Pero bueno, sin perderme entre los anuncios de un libro, un tal diplomado, pero eso, cómo se va cocinando la conflictividad urbana. Sí, hablar de la capacitación, ¿no? Está desfasada. Y yo igual adelantar quizás una respuesta a partir de un caso, y lo voy a presentar si me lo permiten brevemente, porque pienso que allí hubo bastantes elementos. Es un caso paradigmático en la Ciudad de México hace algunos años, movilización social, académica y de especialistas en torno a la Supervía Poniente, que es una vialidad de cuota que conecta el sur-surponiente. Hubo pues muchas expropiaciones, muchas personas afectadas, ¿no?, en su vivienda, y que es verdad que ahí pasó esto que ya comentabas, se desplazó la conversación pública a lo ambiental, ¿no?, a las afectaciones de barrancas, a la manifestación de impacto ambiental, ¿no?, siendo que pues los movilizados iniciales pues eran afectados directamente en su vivienda y en sus derechos urbanos, ¿no? Como de derecho a la ciudad también fue algo muy, muy sonado, pero ya en la resolución pesó mucho mayor, tuvo mucho mayor peso el argumento ambiental, y se perdió quizás la oportunidad de pensar cómo estos megaproyectos, qué lugar tienen hoy en la planeación del desarrollo urbano en la ciudad. Entonces, bueno, estos elementos por ahí, por donde quieras atrapar las preguntas, Camilo. No, pues muchas gracias por esa pregunta, que fue como una especie de tiro con escopeta, así expansivo. Pero a ver si puedo torearlo. Quiero nada más decir una cosa, que mientras escuchaba a Lidia, me sorprendí de que llevamos 25 minutos con 49 segundos platicando y no habíamos hablado del derecho a la ciudad. Lo cual dije, órale, un tiempo récord. Si hubiera... Ni función social del uso del suelo, que yo ahí también tengo algunas preguntas que luego las platicamos. Ahorita le entramos a eso, con mucho gusto. Bueno, a ver, yo creo, o sea, juridificación urbana, yo diría que, y esto es el argumento del libro que mencionabas, lo voy a enseñar aquí, tenemos pantalla, una cámara enfrente, sí, para que lo compartimos de pronto. Si alguna persona trasnochada, ese y otras publicaciones tuyas. Es un libro que hicimos justo Antonio, Lidia y yo hace algunos años, un poco en el contexto de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Por qué pensamos que era importante? Por varias razones. Una, porque después de 40 años era el primer ejercicio, digamos, de naturaleza constituyente en México, de hacer una nueva constitución. Las anteriores experiencias habían sido Quintana Roo y Baja California Sur, cuando pasaron de territorios a estados, pero aquellos constituyentes, no sé, tenían así 6, 7 personas, y las constituciones le hicieron 6, 7 personas en un contexto dominado por el PRI. En fin, este no fue el caso. Y lo que decimos en este libro es que pasó de noche la condición urbana de la ciudad. Parece que esta constitución estuviera pensada para cualquier otra entidad y no para una entidad en la que prácticamente toda su población vive en asentamientos urbanos, ¿no? Y esa condición no está permeada. Parece que los problemas que quiso resolver, si es que quiso resolver alguno de esa constitución, no eran problemas que estuvieran cruzados por esta condición urbana de la Ciudad de México. Entonces, los invito a leerlo. Tenemos distintas formas en las que creemos que pues respaldamos esta idea. Una de ellas tiene que ver con este capítulo un poco he venido mencionando inicialmente, que escribí yo sobre jueces, usos de suelo, en fin. Lo que creo yo es, digamos, dicho esto, y de hecho hablando un poco de este tema de la juridificación y de cómo esta juridificación en México ha afectado temas urbanísticos sin que necesariamente haya estado cruzada por el tema urbano como un eje principal, ¿no? O sea, creo que ha tenido otros efectos. Mencionaba Lidia el tema de la Supervía Poniente. Y claro, este es un caso muy importante donde podemos decir que lo ambiental se comió a lo urbano. Pero también es un caso, creo que emblemático, porque ahí participaron diversos actores que creo que son clave, ¿no? Clave en tema de quiénes pueden litigar y quiénes pueden juridicar. Y las alianzas que salieron de allí. Movilizar el derecho, ¿no? Por supuesto. Me refiero a
si no recuerdo, parte de los litigantes fueron litigantes que son personas que han litigado otros casos de interés público o litigio estratégico. Nada más que yo no diría que ahí fue necesariamente litigio estratégico. Si no recuerdo mal, había diversas personas que vivían por ahí, ¿no? O sea, que estaba todo este tema del interés jurídico, el interés legítimo. Oye, pero tú qué interés tienes para litigar y esto, ¿no? Y algunas personas que se vincularon y que promovieron el involucramiento de muy buenos y buenos abogados, pues fueron personas que vivían por ahí, ¿no? Y que tenían una capacidad de acceso a la justicia y al litigio, pues que no tenemos todas las personas. Digo esto por lo siguiente, porque si nosotros vemos un poco las cruces, las grandes, coordenadas de litigio en la Ciudad de México en estos temas, yo creo que básicamente son dos, ¿no? Una tiene que ver con personas que quieren que no se haga algo. Uh-huh. Están contra proyectos, contra que les abran una gasolinera. Comités vecinales. Exacto. Sí. Exacto. Y la otra son los que quieren hacer algo, que normalmente son desarrolladores. Los promotores. Los promotores de vivienda, en fin. Entonces, claro, tenemos dos intereses. Dos intereses. Y si lo podemos poner de esta manera, domina el interés jurídico y no el interés legítimo, el interés, digamos, lo estoy diciendo en términos jurídicos. Yo no veo hasta ahora que tengamos grandes casos de litigio de interés público en estos temas en la Ciudad de México. No veo alguna clínica jurídica de alguna universidad que esté diciendo, oye, vamos a obligar a los jueces a que le den sentido y le den carnita a esto que está en la Constitución, que es el derecho a la ciudad. Y vamos a decir que con base en eso tienen que ampliar las densidades, disminuir las densidades. Digo, estoy pensando en esto, lo que puede ser. O sea, es más de procedimiento. Es más, vámonos por la tangente, vámonos por el procedimiento, cumple o no cumple y te vas por otro lado. Y no se problematiza este gran tema de bien común, de interés público, de la ciudad que queremos como en un todo. Lo diría yo de esta manera, si quieren, a ver si me puedo explicar. Tenemos por un lado a gente como yo que eventualmente puedo decir, oye, yo no quiero que me abran la gasolinera. Yo vivo en un edificio que está al lado de una farmacéutica. Y vivimos en paz la farmacéutica y nosotros. Pero si algún momento viera alguna cosa, ya veo yo tratando de movilizar a mis vecinos para sacar pancartas, pero también decir, oye, yo conozco un abogado que nos puede decir, en fin, ¿sí me explico? Sí. Y veo también a otras personas que quieren, no sé, construir algún edificio o alguna gran plaza. Venía ahorita por Periférico, por ejemplo. Venía por Periférico y vi esa fábrica de Baco. No sé si ustedes han visto. No, claro, por supuesto. Que es un predio que debe valer un dineral. Y me imaginé, dije, uy, ¿a cuántos años estamos de que adiós a la Baco y vamos? De que adiós a la Baco y vamos a construir una plaza comercial o lo que sea ahí. Imagínense que estas personas quisieran ampliar las densidades. No sé ni cuál es el uso de suelo de ahí, pero que imaginen eso. Me imagino eso. Lo que no veo son personas como Lidia, como yo, como el colega que está aquí enfrente de mí con los audífonos puestos, que no sé su nombre, pero muchas gracias por estarnos ayudando, Pepe, que es la persona técnica diciendo, oye, vamos a conversar unos abogados para decir que necesitamos ampliar las densidades, porque si no la gente pobre no va a vivir en la Ciudad de México, sino va a vivir siempre en Tultitlán o siempre en Ixtapaluca. O sea, ese litigio hasta ahora yo creo que no existe o existe de manera muy limitada en la Ciudad de México. Claro. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que las preguntas básicamente que le llevamos a los jueces son preguntas pues relacionadas con afectaciones como muy claras. Estoy pensando sobre todo en jueces federales, ¿no? Me gustaría tener mayor conocimiento sobre lo que pasa en el fuero común, digamos, en la instancia de la Ciudad de México, pero no lo tengo, aunque creo que eso básicamente se traduce ahí. Esa es mi conjetura. Parte de la agenda de investigación. Esa es mi conjetura. Entonces, bueno, aquí les dejo yo, digamos, para cerrar esta intervención, lo que diría es, ¿quiénes son las personas que están litigando, digamos, el derecho al medio ambiente adecuado de las personas que viven cerca del aeropuerto y que
tienen y que viven con ruido. Permanentemente. Se ha entendido, creo, el argumento. Y aquí preguntarte ¿cómo nos enteramos de los conflictos? Digo, para ir cerrando este tema, si me permites, y avanzar, pero ¿cómo nos enteramos de los conflictos a través de una sentencia? ¿Qué elementos tiene una sentencia y si son suficientes para dar cuenta de esta narrativa, ¿no? Con sus hitos, con sus argumentos y saberes diferenciados entre actores? Y que nos hables también del acceso a sentencias, de la sistematización, ¿no? Cómo la ciudadanía de a pie podemos consultar este acervo. Buenísimo. Pues yo creo que, a ver, estoy pensando en mi biografía, perdónenme que lo haga así, pero yo, como dije, no soy abogado y la primera vez que me enfrenté a una sentencia no entendí nada, obviamente. Eso fue por ahí del 2000. Pues como era mi chamba, pues la leí varias veces y le fui entendiendo, en fin, y leí otras más y... Te perdiste el miedo. No, yo creo que lo que estoy diciendo es una cosa altamente técnica que requiere obviamente un conocimiento. Digo, si no necesitaríamos... Sí, no, me queda claro, no es fácil. A las abogadas y abogados. Pero ¿por qué digo esto? Porque creo que ha cambiado. Las sentencias en alguna medida han cambiado, sobre todo las de la corte, en algunos casos, etcétera, han ido cambiando y son cada vez menos ilegibles, cada vez menos aquellos mamotretos. Pero esto no quiere decir necesariamente que hoy en día sepamos completamente lo que hace el Poder Judicial. Y aquí no es que me cambie la cachucha, pero aquí es donde el tema de que necesitamos que los poderes judiciales, federal y locales, sean más transparentes es fundamental. Y me refiero por transparencia no que cumplan lo que dice la ley, sino que nos digan qué es lo que hacen. Y aquí voy a las sentencias que mencionabas hace un momento, Lidia. Las sentencias son documentos que tienen, digamos, una característica híbrida. Son documentos, digamos, que plasman o que son como que plasman las decisiones y los razonamientos de las juezas y los jueces. Pero al mismo tiempo esas sentencias tienen la posibilidad de alimentar casos subsecuentes. Entonces son, digamos, actos jurídicos, pero también tienen la posibilidad de convertirse en una especie de normas, digamos, independientes. De bases para estudios, sí. Exacto. Entonces, es muy importante que conozcamos las sentencias. No solamente para que personas como yo hagan gráficas como las que probablemente compartiremos cuando esté disponible este podcast, sino también porque si no accedemos a esto, no podemos saber qué se está resolviendo y podemos tener un aprendizaje social acumulado de lo que han resuelto los jueces. ¿Por qué les digo esto? Porque esto no solamente tiene que ver con lo del tema nuestro, urbanístico, sino con muchos temas. Hasta hace no mucho tiempo, la obligación de los poderes judiciales de publicar sentencias era para algo que se denominaba sentencias de interés público. Y esto pues, es un concepto muy importante, pero que es bastante indeterminado y no sabemos si es de interés público. Y qué es y qué no es de interés público. ¿Cómo lo catalogas para ver si es público o no? En gran medida, gracias a la movilización de organizaciones feministas, se hizo una reforma a las leyes generales para obligar a que los jueces, más bien, los tribunales de las entidades y el Poder Judicial Federal publicara todas las sentencias. Y había un hashtag en su momento, lo justo es que sepas. ¿Por qué? Pues porque entonces no íbamos a ver casos como aquellos de los porquis, ¿no? U otros donde no podíamos leer lo que dijeron y ver si eran buenas decisiones o malas decisiones. Claro. La racionalidad de las decisiones. Entonces lo que digo es, obviamente es fundamental para hacer investigación. Por supuesto, porque si no estás haciendo investigación un poco ojos cerrados, no pero es también muy importante para los litigantes. No, claro, por supuesto. Porque ahí vas a aprender qué argumentos se dieron, vas a tener más o menos una previsión de qué pueden resolver. Y digamos, este conocimiento que puede estar plasmado en este documento de cómo una jueza o un juez resolvió un conflicto, puede entonces ser utilizado por otro juez para decir, ya no es necesario. A ver, nosotros lo hemos hecho, en el mundo del litigio. Uh-huh. Cuando va uno y litiga en los tribunales locales de justicia administrativa, uno trata de estudiar el magistrado que le toca y entonces trata de ver qué sentencias tuvo. Y entonces si le diga, magistrado, magistrada, usted en tal asunto, la sentencia se pronunció de esta forma.
Este es un caso bastante similar. No me diga usted ahora que va a cambiar su criterio. Podría hacerlo, pero me gustaría conocer cuáles son los motivos. Y eso sí provoca un poco presionar a la autoridad para decirle, oiga, pues ya no es el litigio de antes, estamos dispuestos a confrontar con sus propios argumentos el sentido de una sentencia, por supuesto. Yo tengo una pregunta aquí, parece que voy a cambiar mi rol. ¿Y cómo le haces en los tribunales de justicia administrativa, por ejemplo, para acceder a las sentencias? ¿Están disponibles de manera gratuita? Pues, no, lo que pasa es que normalmente el acto de autoridad que litigas es bastante predecible. O sea, siempre hay ciertos procedimientos que las autoridades responsables no acatan. Y entonces empiezas a buscar por ahí cuáles son los patrones que haces vertir como concepto, como causal de nulidad. Uh-huh. Y entonces ahí es muy fácil de acercarte con un magistrado, magistrada, y decirle, oiga, magistrado, usted en un asunto muy parecido decidió decretar la nulidad porque no fue notificado, no sé, porque el domicilio no estaba, porque no, la unidad de verificación no mencionó el domicilio. Oiga, este asunto que le traigo, esta demanda de nulidad, tiene exactamente los mismos conceptos de nulidad. Entonces esperaría o supondría que la sentencia fuera en el mismo sentido, claro, toda vez que usted ya lo declara de esa manera. Normalmente, efectivamente, es como se resuelve, pero no en todos los casos. Claro. Y ahí es donde entonces empieza un poco este juego. ¿Qué era lo que te iba a preguntar un poco, no? La función ahí es donde social. Empieza el amparo directo, perdónenme. Por decirlo menos, muchos pensamientos antes de llegar al amparo directo, naturalmente. Claro. Pero sí, ahí terminas, ¿no? Y ahí es donde viene un poco el tema de la función social del uso del suelo, porque mencionaste un tema muy interesante, que es el del UNAM. Y ese es un tema que que creo que lo platicamos en algún momento. Sí, lo puedes exponer brevemente, Miguel. Sí, a ver, un grupo de desarrollo inmobiliario muy grande, no más de 200 viviendas. Si no son más de 200 viviendas, no les interesa el proyecto. Están en toda la Ciudad de México, buscan huellas amplias, bien ubicadas para levantar no menos de 15 niveles. Me parece que es una desarrolladora seria, es una desarrolladora que busca hacer las cosas bien, lo ha hecho en algunos otros casos. Encuentra una huella interesante cerca de Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria se entera de esto. Empieza el conflicto, Ciudad Universitaria dice, no es posible, esto es un área de conservación, y hace expone una serie de argumentos que frenan el proyecto. Pero entonces también tenemos los nuevos edificios que Ciudad Universitaria ha hecho. Ese fue el meollo, ¿no? De la contradicción de argumentos, de si el mayor es, ¿no? Toda la narrativa que hicieron, ¿no? Aludiendo a UNESCO, miren, aquí ya por supuesto, hay una zona, ¿no? Y hay estos contornos, somos zona de patrimonial. Y entonces, al interior de Ciudad Universitaria igualmente se construyeron edificios que también estuvieron en el ojo del huracán, sobre todo al interior, que aquí importan las escalas de la esfera pública, ¿cierto? Claro. Porque los edificios adentro de Ciudad Universitaria quizás supimos más de las controversias quienes somos parte de la comunidad universitaria y no tanto hacia afuera. El caso de Vigrán, claro que se expuso mucho más. Entonces es interesante desde el punto de vista jurídico, ¿no? Dices, ok, entonces si están aplicando una serie de criterios Ciudad Universitaria sobre un desarrollo inmobiliario, bueno, ¿por qué no volteamos como abogado litigando ahí? ¿Por qué no volteamos el espejo? ¿Y por qué no decimos entonces tu Ciudad Universitaria, dónde está, todos los argumentos que hiciste, dónde están? Para los nuevos edificios, sedes que has hecho. Y entonces ahí es donde entra un poco, bueno, es que no es lo mismo 300 unidades habitacionales que van a impactar a una biblioteca, un centro de estudios de investigación. Bueno, entonces el tema, entonces el tema es la función social, es la interpretación que le estás dando, dependiendo qué tipo de giro o actividad vayas a llevar a cabo. ¿Es más laxo el criterio o dónde estamos parados? Y entonces ahí es donde empiezan a entrar varias variables a la ecuación que se vuelven interesantes para nutrir esta materia de ordenamiento territorial, de usos de suelo, desarrollo urbano, de construcción, edificaciones, etc. Qué rica discusión. Aprovechalo, abogado. No, yo estoy de esto. A ver, sobre el caso específico. Es simbólico para mí porque yo trabajo en la UNAM. Sí. Doy clases. Creo que Lidia hacía referencia al edificio que construyeron cerca de la Facultad de Ciencias Políticas. Es un edificio de la Facultad de Ciencias Políticas donde yo he estado muchas veces y donde
por ejemplo, ahí están las aulas donde se hacen los exámenes profesionales de los estudiantes de licenciatura. Yo creo, y esto es voy a cerrar con eso esta intervención, pero yo creo que desde mi punto de vista esa función que cumple ese edificio es muy distinta a la que puede cumplir el predio que está ahí. Ahora hay otros edificios, por cierto, muy cerquita de ese, ahí, subiendo hacia el estadio por Revolución. Como Torre Murano y estas. No, adelante de Torre Murano hicieron unos de vivienda que son como redondos, no sé, como circulares. Sí, los he visto. Se ven edificios caros, en fin, y muy bonitos, por cierto. Pero lo sé en ese caso porque no hubo esa ocasión, porque estaba, o sea, no tengo ni idea, pero me saltó a la vista. Ahora, ¿qué diría yo? Que lo que subyace a esto que estamos discutiendo es una cosa que es una pregunta obviamente jurídica, pero también es una pregunta, déjenme decirlo, filosófica, que es el papel de la propiedad en nuestra sociedad. Claro. La propiedad es digamos, visto de distintas maneras, puede ser vista como un derecho, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a hablar de derechos, y el derecho de propiedad es un derecho que algunas personas consideran que es un derecho fundamental y que está al nivel de cualquier otro derecho, el derecho a la vida, la libertad de expresión, en fin. Y hay otras personas que creen que no. Y hay otras personas que creen que hay el interés social o la función social de la propiedad y otras cosas puede estar por encima del derecho de propiedad. Yo creo que esta tensión está todo el tiempo en el tema de la filosofía, pero también la hemos resuelto implícita o explícitamente de muchas maneras en muchos contextos. Decíamos, por ejemplo, que la norma 29, había un tema ahí de la propiedad relacionada con lo que se podía promover o no promover en ciertos predios para frenar oxxos o no frenar oxxos, etc. Ahí triunfó, digamos, la idea fuerte del derecho de propiedad contra, digamos, la función social o el papel del Estado como para proteger a determinados tipos de comercio que se supone popular. Que esa vida no es porque esas personas sean en sí mismas, o sea, obviamente son valiosas en sí mismas, pero por el papel que tienen para sus comunidades, ¿no? Entonces ahí triunfó una cosa. En otros casos parece que triunfa otra. Triunfan otras. Y yo creo que estamos en ese dilema y no hay una manera en la que lo hayamos solucionado de manera unívoca. Esto está en el mundo judicial, pero también está en el tema de las normas. ¿Se acuerdan aquella discusión que, por cierto, también tocamos en el libro sobre las plusvalías, la recuperación de plusvalías? Sí, cómo no. En la Ciudad de México. Pues claro. Lo que estaba detrás de eso es, oigan, quieren tener que la ciudad tenga más recursos y una fuente de recursos y hacer una ciudad que tenga el potencial de ser más equitativa, pues tengamos mecanismos para recuperar plusvalías de personas que se benefician, digamos, de la inversión pública. Claro. Yo, digamos, me adscribo ahí. Yo soy de las personas que creen eso, y cada que yo vivo muy cerca de Insurgentes, cada que pago mi predial, digo, bueno, chavo, que es difícil cerca de Insurgentes y del Metrobús y así, pues te toca pagar. ¿Y qué hago? Pues lo pago a 6 meses sin intereses. O sea, por fortuna tenemos eso. Ahora quiero decir otra cosa rápidamente a propósito de este caso, que creo que es una reflexión más sociológica y no tanto filosófica. Nosotros solemos ver a los jueces y el papel de los tribunales como un órgano que se dedica a resolver conflictos, ¿no? Esa es su función, ¿no? Es digamos, la definición más básica es esa, ¿no? Sí. Tenemos unas partes en conflicto y van con un tercero que tiene poder para decidir sobre esto con base en la normativa y es un juez independiente. Es la expectativa que tenemos. Pero los litigios no solamente o no necesariamente resuelven conflictos. Hay veces que lo que hacen es simplemente llevar el conflicto a otra dimensión. Hay veces que lo que hacen es formalizar un acuerdo que ya ocurrió de manera previa. O hay veces que lo que hacen es encarecer los costos para determinadas personas. Decir, bueno, pues tú quieres construir tu edificio, pues aguántate 3 años. Aguántate 3 años a que se resuelva el amparo mientras tengo la suspensión, ¿no? O viceversa. O me dieron la suspensión. Arráncate y síguete quejando, ¿no? Sí. Entonces, creo que si lo vemos de esta manera, tenemos una imagen, digamos, más compleja del papel que juegan en nuestras comunidades, en nuestra sociedad aquí en la Ciudad de México. Y creo que eso tendría que ser un alimento, no solo para estos libros que
que alguien a veces lee, sino para los insumos de las personas que generan nuestras políticas públicas, ¿no? Claro, aquí, perdón, nos vas avanzando como en los efectos sociales de estas resoluciones y se agradece. Has hecho un trabajo cuantitativo muy arduo, ¿no? En el análisis del litigio, con una mirada particular en materia urbana. Por ahí nos haces un recuento de que entre 1995 y 2015 hay más de 2.000 controversias constitucionales, más de 1.000 acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, este incremento de instrumentos luego de la reforma judicial del 94, ¿de qué nos habla? Y si nos puedes también compartir como que quiénes son estos actores que están dispuestos a litigar, bajo qué motivantes y tendencias, ¿no? Por ahí, ¿cómo les resuelve la justicia federal? A ver, yo diría que, decía al inicio que esto que pasa en México en esta área en particular con los jueces, con todas las bemoles y eso que hemos mencionado, pues está enmarcado en los procesos, grandes procesos sociales y grandes procesos políticos de México, ¿no? O sea, decía yo, la época de la Ciudad de México, cuando teníamos un regente y cuando los jefes delegacionales o los delegados se nombraban... En impuestos. Sí. Pues estaba difícil que en ese contexto pues dijera alguien, oye, yo no quiero que aquí en Coyoacán me pongas eso. O que aquí en... No hay manera, no existía. Agarra tus cosas y no te gusta, agarra tus cosas y el que sigue. Por ejemplo. Ha cambiado. O pues en lugar de recurrir a un abogado, recurrías a un teléfono rojo, yo qué sé, estoy pensando en imágenes. Por decirlo menos en imágenes que puedan ser familiares. Caricaturescas, sí, pero no del todo. Para las personas que nos escuchan. Bueno, ahora eso no es así. Y mencionabas tú una gran cantidad de acciones y controversias. Esas acciones y controversias básicamente reflejan cambios significativos en la el funcionamiento, del federalismo mexicano y de la división de poderes, ¿no? Cada vez tenemos una división de poderes más compleja, donde pues el ejecutivo dice, oye, yo quiero que esto me prefiero a lo federal, yo quiero esto con el presupuesto, en fin, hay muchos ejemplos. Y tenemos también pues autoridades que quieren hacer distintas cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, controversias que tienen que ver, que parece que no son materia urbana y que sí son materia urbana. El caso Tulum, ¿no? La controversia constitucional que está involucrado en el tema del municipio, el estado y la federación. Y que se promueve una controversia constitucional de hasta dónde eran los límites de uno, de otro, en fin. Casos como, por ejemplo, yo recuerdo, estos casos tienen más que ver con Aguascalientes, ¿no? Donde se había aprobado, Aguascalientes y otros lugares, se había aprobado en reformas para, digamos, regular lo que los desarrolladores tenían que donar para... De sesiones urbanísticas. Sí. Equipamiento urbano, en fin. Y el nivel de litigio llegó a tal grado que decían, no, esto no es una expropiación. Es decir, obligarme cuando estoy desarrollando, acá hay un parque, me están expropiando. Cuando antes era algo normalizado para los fraccionadores, desarrolladores. Sí, y en otras partes del mundo lo es, y eso no es lo que se litiga. Entonces ahí un ejemplo, para volver a lo que conversamos, es un ejemplo donde triunfa la propiedad y no triunfa el interés. El interés público. Sí. Pero lo que diría es, estamos en este contexto y ese contexto está relacionado con grandes transformaciones, digamos, que por las que vive el país. Yo ahora lo que me pregunto, y estamos en otro momento de la historia del país, creo yo, a raíz del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su coalición, donde creo que estas expectativas que tenemos en el derecho y en construir ciertas reglas, en fin, pues no necesariamente son siempre acompañadas por esta coalición. No digo que necesariamente esté mal, parece que estamos volviendo en algunos casos a otras formas de representación que no están basadas en la representación de partidos, sino en otros tipos de representación y otro tipo de procesamiento de conflictos, ¿no? Digo, no estoy tan seguro que esto ya haya permeado por completo, pero me gustaría saber, digamos, ahora que ya han pasado 5 años, nos podemos aventar otra mirada y ver si algo está pasando, ¿no? Y si, por ejemplo, las personas están recurriendo más o menos a los tribunales, si están queriendo más o menos que les dejen en las leyes
claramente cosas como el derecho a la ciudad, ¿no? Que por cierto, esa es otra cosa que por lo menos yo tengo pendiente, pero en este mundo en el que, digamos, hace no muchos años, pero por lo menos 50, hemos visto un desarrollo y una ampliación del discurso de los derechos tan importante. Creo que esto ha tenido, digamos, un lado muy positivo, sobre todo por el tema de reflejo de conquistas, reconocimientos, etcétera, de distintos sectores de la sociedad, y que le da argumentos a distintos sectores de la sociedad para reclamar cosas de las autoridades. Ahora, no necesariamente se los da a esas personas o a esos grupos. Y por eso a mí me gustaría ver ya no por qué llegó el derecho a la ciudad, por ejemplo, a nuestra Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Sino qué está pasando con él. ¿Qué están haciendo las personas que litigan? Sí. Y lo están invocando en los juicios en los tribunales administrativos, o pasa desapercibido, o hay alguien que haya ido a decir, oye, no solamente hay una violación a lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino hay una violación al derecho a la Ciudad de México. Exacto, tener un poquito más de carnita. A ver, está muy interesante porque me parece que hemos centrado mucho la conversación en la fuerza que están teniendo promotores y promoventes, vecinos y promotores inmobiliarios frente al derecho de propiedad o el interés público. Mencionamos un poquito también la fuerza que han adquirido ya los municipios o alcaldías, ¿no? Miguel Hidalgo, Benito Juárez han promovido controversias constitucionales frente a decretos emitidos por el Ejecutivo. Pero me parece que también hay un aspecto que tenemos que analizar, que tú también mencionas muy bien en uno de tus artículos, que es la expropiación. Es decir, el carácter de los jueces no es el mismo hoy por hoy frente a los decretos expropiatorios emitidos por el presidente de la República o por el Ejecutivo a lo que vemos hoy, ¿no? Es decir, vemos unos jueces con un carácter más defensivo, con un carácter más autónomo frente a una decisión del Ejecutivo en materia expropiatoria. ¿Sigues viendo esa percepción? ¿O estás viendo un poder judicial que otra vez trata de alinearse a los intereses del Ejecutivo para, no sé, para la acción de presas, aeropuertos, equipamientos, etc.? A ver, respondo rápidamente, pero nos queda poco tiempo. Expropiación. La expropiación es claramente, digamos, ese vértice donde podemos ver muy claramente esa tensión entre la propiedad y el interés público, ¿no? Si no, no existiría la expropiación. Claro. El sentido es que hay un interés público que se puede procesar a través de esa figura. Bueno, yo creo que ese no solo ha afectado a lo cómo deciden los jueces, que claro que lo ha hecho. Yo creo que las propias autoridades públicas le tienen reticencia a la expropiación. Trabajos que hicimos con Antonio, pues vean cómo, por ejemplo, en los primeros años de este siglo, pues en la Ciudad de México y en otros lugares casi no se expropiaba. Luego hubo un crecimiento ahí y yo creo que vemos otra caída. Y esto lo vemos, digamos, el presidente López Obrador dice constantemente, dice, van a construir X proyectos sin necesidad de expropiaciones. O se construyeron estos y ya por el tema del litigio y por el, ¿cómo le llama él? Boicot legal, tuvimos que recurrir a la expropiación, ¿no? Entonces, la administración pública, federal y otras, la quieren utilizar cada vez menos porque saben de sus complejidades. Y yo creo que en el tema de Poder Judicial, ahí sí creo que se han emitido cada vez más decretos criterios para limitar el uso de la expropiación. Y esto yendo de alguna manera en contra de lo que dice una parte de la Constitución. No estoy diciendo necesariamente que esté mal, ¿no? Quizá por cómo se usó, pues le han ido metiendo no solamente el tema de cumplirse las formalidades, sino me voy a meter a ver si tu causa de utilidad pública, la que invocaste realmente es. Entonces hay ejemplos del trabajo de Carlos Herrera, un colega nuestro, que dice, no, pues aquí hay un juez donde dijo que ese aeropuerto no se necesitaba. Y volvemos al tema del conocimiento. Claro. Porque un juez sabe el conocimiento técnico. ¿De dónde? Sí. Pero bueno, así lo diría. O sea, un tema complejo donde pues,
híjole, yo expropiar ya solamente en última Y instancia. el juez decide montos de indemnizaciones y el juez decide si sí va o no va a un proyecto. Es así. No, el para eso panorama. necesitaríamos otro programa. El de Ya la- sé. Vamos a tener que Miguel. hacer un programa 2 porque definitivamente Sí, está te muy buena la conversación. comprometemos a regresar, sí, con otra agenda además, porque sí se quedan muchos temas. Miguel. No, y ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que hacer una mesa de debate. Vamos a traer otros actores y creo que va a ser muy Se enriquecedor. nos empezar quedó a- distribución de competencias, se nos quedan queda ampliar muchísimas expropiación. cosas. Pero te agradecemos muchísimo, Camilo, el hecho de que hayas venido. Definitivamente sí vamos a dar un tomo 2 de esta conversación. Hay muchas cosas en el tintero. Estoy seguro que el auditorio va a pedir que regreses al programa, lo cual nos va a dar mucho gusto el día de volverte a invitar. Y vamos a cerrar con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Es la pregunta base de nuestro programa. La puedes contestar como tú decidas. Cada quien ha tenido un punto de vista diferente. Y la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿qué necesitamos para lograr la ciudad que queremos? Yo creo que necesitamos una ciudad que ponga énfasis en el interés público, y el interés público significa que quienes vivimos, crecimos aquí, podamos seguir aquí. Les digo una cosa que les suelo preguntar a mis amigos en nuestras conversaciones de sobremesa. ¿Quién vive en un departamento igual o similar al en el que creció, que haya comprado con sus recursos? Casi nadie me dice que sí, porque esto parece que no es así, pero es una ciudad incluso para las personas que tenemos el privilegio de tener buenos trabajos, como es mi caso, donde es inaccesible. Y esto tiene que ver con, obviamente, con el tema de hoy, pero con muchos otros. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que quepamos más en esta, que sigamos cabiendo en esta ciudad quienes vivimos en ella. Excelente, Camilo, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, Camilo. Muy enriquecedor. Padrísimo haberte tenido aquí en el programa. Y gracias. Gracias, Lidia. Gracias a ti, hasta el próximo episodio. Hasta luego. Gracias.